¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenido al filo de la medianoche de este 19 de junio de 2025. Lo de la corrupción del Partido Socialista, de Pedro Sánchez y del Partido Sanchista, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, me parece que no tiene parangón. Vamos a ver. Ábalos se ha ido a la cadena SER y en la cadena SER ha venido a decir, poco más o menos, que él es un gilipollas. No poco más o menos. Ha dicho exactamente que ha hecho el gilipollas porque lo engañó Santos Cerdán. Santos Cerdán, que parece un brutito, que lo es en la forma, resulta que era probablemente el cabeza de toda la organización mafiosa que ha estado adjudicando obras en toda España para su propia empresa, de la que tenía el 45%, y además cobrando mordidas. Y además llevándose el dinero a República Dominicana. Ábalos se ha cabreado, ha dicho eso en la cadena SER y ha dicho algo más. Ha dicho que el pendrive que su sobrina, entre comillas, ya saben, ¿verdad? Intentó sacar cuando fue la Guardia Civil a registrar su casa, en ese pendrive que ocultó en sus partes íntimas, entre comillas, su sobrina, pues resulta que, según Ábalos, tiene conversaciones con varios ministros, tiene conversaciones con empresarios, tiene conversaciones con directores de medios de comunicación y tiene conversaciones con Pedro Sánchez. Y me da la impresión a mí que, teniendo en cuenta que tanto Santos Cerdán, Koldo y Santos Cerdán y Ábalos tienen que ir a declarar al Supremo en los próximos días, uno de esos tres va a terminar cantando y perjudicando a Pedro Sánchez sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque a estas alturas todavía hay medios de comunicación y algunos amiguetes políticos de Pedro Sánchez que piensan que Pedro Sánchez es víctima de una conjura de mafiosos en la que él no participaba. Seguro que participaba. Y se verá más adelante. A lo mejor un día de estos vemos a Pedro Sánchez coger el Falcon y no volver. Porque además, hazte oír, ha denunciado en la Unión Europea a su mujer, a Begoña Gómez, por haber recomendado a un empresario, Barrabés, amigo de Begoña Gómez, a la que Begoña Gómez escribió cartas recomendando a Barrabés, firmadas de puño y letra, que ahora están siendo, digamos que, investigadas por la Unión Europea, y ahora ha sido citado Barrabés en la Unión Europea como investigado por esos amaños, ¿verdad? Han venido a robar, llegaron para robar, siguen robando y pretenden seguir robando hasta 2027. Ahora bien, si alguno de estos canta, llega a un pacto con la Fiscalía, como ha hecho Aldama, tenemos un panorama mafioso en la cárcel importante. Porque, ¿qué es lo que puede hacer Pedro Sánchez ahora? Pedro Sánchez tiene una comparecencia para tratar de explicar todos estos líos y corruptelas el 9 de julio. Todavía quedan unos cuantos días. Antes está la cumbre de la OTAN y además en esa comparecencia que ha sido a petición propia el 9 de julio, no solo va a hablar de la corrupción, sino que va a meter lo que quiera que salga de la cumbre de la OTAN, más 4 o 5 cosas, de modo que habla durante un montón de horas, puede estar hablando de multitud de cosas para tratar de ocultar las explicaciones sobre la corrupción. Es decir, habla en una comparecencia ómnibus que hemos visto que ha hecho en otras ocasiones. Pero al hilo de la conferencia de la OTAN, el máximo responsable de la OTAN, el señor Rutte, ha dicho que los países de la OTAN tienen que llegar hasta el 5% del Producto Interior Bruto para invertir en defensa, para prepararse en caso de que haya problemas. Pedro Sánchez hoy le ha mandado una carta a Rutte y le ha dicho que España no piensa pasar del 2% porque de pasar del 2% peligran las asistencias sociales en el país. Como si los americanos fueran idiotas. Aquí no se sube al 2%, no se sube más del 2% porque
Dice Pedro Sánchez que peligran los asuntos sociales, pero la realidad es que si retiráramos todo el dinero que se le da a chiringuitos, ONG, países terceros, nos sobraría no para poner un 5% en defensa, sino mucho más. Pero ¿qué busca Pedro Sánchez mandándole esa carta a Rutte? Pues enfrentarse con Donald Trump, que es el que ha dicho que hay que poner el 5%. La Casa Blanca le ha contestado hoy y le ha dicho que todos los países de la OTAN tienen que tener el 5%. ¿Qué busca Pedro Sánchez? Un enfrentamiento en esa cumbre de la OTAN directamente con Donald Trump, porque si se enfrenta a Donald Trump, digamos que conseguirá acallar las voces sobre la corrupción, conseguirá que toda la izquierda le apoye y aparecerá como el paladín de la defensa de los intereses de lo social por encima de lo que diga Donald Trump. Y de esa forma acallar la corrupción de él, de su mujer, de su hermano, del fiscal general, de Ábalos, de Coldo, de Santos Cerdán, de un montón de gente, pero de un montón de gente que están pringados hasta aquí. Pero es más, supongamos que esa no es la intención de Pedro Sánchez, tener un enfrentamiento con Donald Trump en esa cumbre. Yo no subo más allá del 2% porque a los países del norte a los que les corresponde poner más dinero, Polonia, Finlandia. ¿Por qué? Porque ellos hacen frontera con Rusia. Yo estoy aquí en el sur y de momento Rusia no es mi enemigo. ¿Ah? Es posible. Pero cuando tengamos un problema con Marruecos, por ejemplo, con Marruecos aquí en Canarias, Ceuta y Melilla están excluidas en el Tratado del Atlántico Norte, pero Canarias no, Canarias está dentro del tratado. Cuando tengamos un problema con Marruecos y llamemos a la OTAN para defendernos, el finlandés, el polaco, podrá decir, oh, eso es en el sur, arréglatelas, apáñatelas, porque eso puede ocurrir. En España, alguien, no sé quién, el Espíritu Santo, debiera sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Porque si no, este país, a la vuelta, no en 2027, como pretende Pedro Sánchez ir hasta las elecciones de 2027, a la vuelta de 10 meses, este país será un puto desastre. Y no habrá remedio. Porque ahora empezará a hacer concesiones a los separatistas, se enfrentará a Estados Unidos, se apoyará a Marruecos, que son traidores de por sí. Esta España en manos de Pedro Sánchez será un auténtico desastre y lo sufriremos nosotros. Por lo tanto, aquel que tenga conexión con alguien, aquí, allá o acullá, que por favor le diga que hay que sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa lo antes posible. En fin, amigos, hasta mañana, que será viernes y estaremos o intentaremos estar aquí más o menos a la misma hora.